amigos, el problema que hoy vamos a tratar dice, ¿cuál es la distancia vertical máxima entre la recta y igual a x más 2 y la parábola y igual a x cuadrado? Para x mayores o iguales a menos 1 y x menores o iguales a 2. Observemos por un momento la simulación del ejercicio. Podemos observar cómo esta distancia que separa las dos curvas, tanto la parábola como la línea recta, tiene diferentes medidas. La pregunta que nos están haciendo, ¿cuándo esa distancia vertical es máxima? Podemos observar cómo a medida que se va moviendo, desplazando en el eje X, va tomando distintas medidas. ¿Cómo encontrar la distancia máxima entre estas dos representaciones gráficas? Ese es el proceso matemático que vamos a ver a continuación. Gracias, Daniel, por su simulación. Entonces, este es un ejercicio de aplicación de máximos y mínimos de funciones. Como me piden la distancia vertical máxima que pueda haber entre dos funciones, una función que está por encima y otra que está por debajo, en el intervalo menos 1, 2. Entonces, fijémonos acá la gráfica. Menos 1, 2 es la región que queda aquí en verde. Entonces, para la región que está aquí en verde, esta distancia, entonces yo puedo trazar varias, como se vio en la simulación, varias rectas verticales, fíjense, está esta, puedo ir trazando rectas verticales, pero de todas estas rectas verticales hay una que tiene la mayor longitud. Parece que está en esta región, miren. Ahí parece que está la de mayor longitud. ¿Cuál es y en qué punto sobre el eje X ocurriría? Y de esto se trata el problema. Ahora, ¿cuál es la estrategia de solución? Pues yo puedo hallar la distancia que hay desde una función, la distancia vertical de una función a otra. ¿Qué tengo que hacer? Entonces fijémonos en esta línea morada. Si yo quiero hallar la distancia que hay de la recta a la curva en este punto, o sea, la longitud de esta línea morada, lo que tengo que hacer es el y de la recta me da la distancia de acá hasta acá. Y a este y de la recta le voy a restar la distancia de acá hasta acá. O sea, el y de la curva, ¿no? Porque fíjense que la curva es la roja y esta altura hasta acá, miren, es el y de la curva. Entonces, la distancia vertical va a ser el y de la recta menos el y de la curva. Y así voy a poder obtener cualquier longitud de estas rectas, restando el y de la recta menos el y de la curva. Para nuestro ejercicio, pues esa distancia la voy a marcar con la letra D. El y de la recta es x más 2 menos, ¿cierto? Menos, vamos a colocarlo aquí en otro color. El y de la curva, pues es x cuadrado, ¿no? Aquí esos datos están. Esta es la recta y esta es la curva, la parábola. Y ahí se la resta de los dos, la diferencia entre los dos. Y lo que hacemos aquí ya es organizar porque no hay términos semejantes para reducir, entonces nos quedará menos x cuadrado más x más 2. Y esta es la ecuación que me permite hallar la distancia entre la recta y la curva, pero ojo, esta ecuación me funciona solo para el intervalo menos 1, 2. Si fuera otro intervalo, por ejemplo de 2 en adelante, fíjese que de 2 en adelante primero está la curva, la más alta es la curva y la más baja es la recta, miren. La roja está por encima del azul. En cambio aquí en el intervalo menos 1, 2, la azul está por encima de la roja. Entonces por eso nos quedó el y de la recta menos el y de la curva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como nos hablan de un máximo, entonces ahí tenemos que derivar. Y vamos a derivar esta distancia respecto de x. Y recordemos que esta derivada de esta distancia respecto de x la podemos simbolizar como d'. Entonces d' es igual a menos 2x, que la derivada de menos x cuadrado con respecto a x es menos 2x, la derivada de x solito entonces es 1 más 1 y la derivada de una constante ya sabemos que es 0.
Entonces, esta es nuestra primera derivada. Ahora, lo siguiente es encontrar los puntos críticos, ¿no? Para los puntos críticos, recuerden que tomamos esta ecuación, la que acabamos de obtener, la de la derivada, y recuerden que los puntos críticos son aquellos lugares donde la pendiente es cero, ¿cierto? Lugares donde la pendiente es cero. Y la pendiente es la derivada, ¿no? Recuerden que la derivada es la pendiente. Entonces lo que hacemos es coger nuestra ecuación e igualarla a 0. Menos 2x más 1, igualarla a 0. De ahí despejamos x. Obviamente vamos a pasar esto al otro lado, va a pasar positivo, entonces me va a quedar 2x igual a 1. De aquí despejamos x, x igual a 1 medio. Quiere decir que este es un punto crítico. Si nos venimos aquí a la gráfica y ubicamos x igual a 1 medio, entonces aquí en la gráfica, miren, aquí está 1 medio, ¿cierto? Porque esto es 0 y esto es 1. En la mitad entre esos dos, aquí aparecerá 1 medio. Si nos vamos ahí para arriba, esta es nuestra distancia máxima. Miren, ahí es la recta más larga que hay o la longitud más larga entre la recta y la curva. Esta. Bueno, ¿y cómo sé que esa es la máxima? Pues simplemente recuerden que ahora se hace la segunda derivada. Entonces, de segunda, si esta es la función de prima, al derivar esta función obtengo de segunda. La derivada de menos 2x más 1, pues es sencillamente menos 2, ¿cierto? Y como esta derivada me dio menor que 0, ¿cierto? Porque ya me dio menos 2, me dio negativa, entonces este punto crítico es un máximo. Eso dice el criterio de la segunda derivada, ¿no? Que si esto nos da menor que 0, entonces ahí hay un máximo. Entonces en x igual a 1 medio es un máximo confirmado plenamente. Ahora, ¿cuánta distancia hay de acá hasta acá? Pues ese es muy fácil, porque para eso fue que sacamos esta ecuación, ¿cierto? Para saber la distancia de un punto de la recta a un punto de la curva. Entonces vamos a decir que la distancia que hay en x igual a 1 medio, que se marca así de 1 medio, es igual a menos, reemplazamos todas las x, entonces 1 medio, el menos pues lo trae aquí la función, ¿no? Menos x al cuadrado, o sea, menos 1 medio al cuadrado más 1 medio más 2. Y hacemos el cálculo y obtenemos que esa distancia es 9 cuartos. 9 dividido 4 es aproximadamente 2.25 unidades. Y aquí lo podemos ver, ¿cierto? Aquí lo podemos ver en la gráfica. Fíjense que estamos en más o menos 0,5 acá. Y acá pasamos, ¿cierto? Pasamos de 2,5. Entonces, de 0,5 a 2,5 hay 2 unidades. Son 2.25 unidades, un poquito más de 2 unidades, lo cual queda demostrado. Esa es la manera de obtener la distancia máxima entre o desde un punto de una curva, llámese recta, llámese curva, a otra curva. Y esa es una aplicación de los máximos y mínimos. Los esperamos en nuestro próximo video del tema.